La semejanza de la Iglesia con el imperio como una organización fortalecía la tendencia hacia el nombramiento de un jefe. En un estado gobernado no por autoridades elegidas, sino por una autocracia, donde un emperador gobernaba con poder absoluto, era natural que la Iglesia fuese gobernada de la misma manera por un jefe. En todas partes los obispos gobernaban las iglesias, pero la pregunta surgía constantemente: ¿quién gobernaría a los obispos? ¿Qué obispo debía ejercer en la iglesia la autoridad que el emperador ejercía en el imperio? Los obispos que presidían en ciertas ciudades pronto llegaron a ser llamados metropolitanos y después patriarcas. Había patriarcas en Jerusalén, Antioquía, Alejandría, Constantinopla y Roma. El obispo de Roma tomó el título de papá, padre. Después fue modificado a papa. Entre estos 5 patriarcas había frecuentes disputas por la prioridad de supremacía. Pero la cuestión finalmente se limitó a escoger entre el patriarca de Constantinopla y el papa de Roma como cabeza de la iglesia. Roma reclamaba para sí autoridad apostólica. Roma era la única iglesia que decía poder mencionar a 2 apóstoles como sus fundadores, y estos, los mayores de todos los apóstoles, San Pedro y San Pablo. Surgió la tradición de que Pedro fue el primer obispo de Roma. Como obispo, Pedro debería haber sido papa. Se suponía que en el primer siglo el título obispo significaba lo mismo que en el siglo IV, un gobernante sobre el clero y la iglesia, y que Pedro, como el principal de los apóstoles, debe haber poseído autoridad sobre toda la iglesia. Se citaban 2 textos de los evangelios como prueba de esta afirmación. Uno de estos puede verse ahora escrito en letras gigantescas en latín alrededor de la cúpula de la iglesia de San Pedro en Roma. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El otro es: apacienta mis ovejas. Se aurguía que Pedro fue la primera cabeza de la iglesia. Entonces sus sucesores, los papas de Roma, deberían continuar su autoridad. El carácter de la Iglesia romana y sus primitivos dirigentes sostenía fuertemente estas afirmaciones. Los obispos de Roma eran por lo general hombres más fuertes, sabios, y que se hacían sentir por toda la Iglesia. Mucha de la antigua calidad imperial que había hecho a Roma la señora del mundo moraba aún en la naturaleza romana. En esto había un notable contraste entre Roma y Constantinopla. Originalmente Roma había hecho a los emperadores, mientras que los emperadores habían hecho a Constantinopla, y la habían poblado de súbditos sumisos. La Iglesia de Roma siempre había sido conservadora en doctrina, poco influenciadas por sectas y herejías, permaneciendo en aquel entonces como una columna de la enseñanza ortodoxa. Este rasgo incrementaba su influencia por toda la Iglesia en general. Además, la Iglesia de Roma desplegaba un cristianismo práctico. Ninguna iglesia le sobrepujaba en su cuidado por los pobres, no solo entre sus propios miembros, sino aún entre los paganos en tiempos de hambre y pestilencia. Había dado ayuda liberal a las iglesias perseguidas en otras provincias. Cuando un funcionario pagano en Roma demandó los tesoros de la iglesia, el obispo congregó a sus miembros pobres y dijo: «Estos son nuestros tesoros». El traslado de la capital de Roma a Constantinopla, lejos de aminorar la influencia del obispo o papa romano, la aumentó considerablemente. Hemos visto que en Constantinopla el emperador y su corte dominaban a la iglesia. El patriarca era por lo general subalterno del palacio imperial. Pero en Roma no había emperador que sobrepujara e hiciese sombra al papa. Él era el potentado mayor en toda esa región. Europa siempre había mirado a Roma con reverencia. Ahora que la capital estaba lejos, y especialmente como el imperio mismo estaba en decadencia, el sentimiento de lealtad hacia el pontífice romano empezó a tomar el lugar de aquel hacia el emperador romano. Y así surgió que por todo el occidente, el obispo romano o papa, como cabeza de la iglesia en Roma, comenzara a ser considerado como la autoridad principal en la iglesia en general. Por ejemplo, en el Concilio de Calcedonia, en Asia Menor, 451 después de Cristo, Roma ocupó el primer lugar y Constantinopla el segundo.
Se estaba preparando el camino para pretensiones aún mayores de parte de Roma y del Papa para los siglos venideros.